No sé vosotros, pero yo llevo casi toda la vida escuchando que China tiene un código penal muy duro y que sobre todo por eso se cometen pocos robos. Siempre lo había dado por hecho, pero el otro día, al ver lo exageradas que eran las condenas estimadas para la hermana Hong, me empecé a preguntar un poco más en serio cómo está el panorama. Por curiosidad, pregunté a DeepSeek qué tipo de penas se pueden recibir en China al robar algo como un móvil en comparación con otros países, y vi que efectivamente aquí las condenas tienden a ser más graves que en unos cuantos países occidentales. Pero claro, los móviles de gama media cuestan más o menos lo mismo en todo el mundo, por lo que si te lo roban en España, por ejemplo, supone una fracción más pequeña de lo que ganas al mes. Es decir, tratar de comparar cómo funcionan diferentes códigos penales al robar determinados bienes puede ser un poco engañoso. Así que en lugar de eso le dije a DeepSeek, vamos a comparar las condenas de diferentes países al apropiarte indebidamente del equivalente a un salario medio. Y ahí vemos que las penas de China son más similares a las de, por ejemplo, la India, México o ciertas partes de los Estados Unidos. Ahora bien, es verdad que en China el asunto se puede agravar significativamente si aumentamos la cantidad y sobre todo si el robo se lleva a cabo con violencia o a través de una banda criminal. Ahí sí que podemos hablar de muchos años de cárcel, cadena perpetua y si es gravísimo, incluso pena de muerte, pero vamos poco a poco. Lo que dice la ley en China es que a partir de varios miles de yuanes, unos cientos de dólares, te pueden caer hasta 3 años de cárcel. Pero no es lo mismo robar una docena de huevos que un coche. En la práctica parece que muchas provincias tienen un límite de entre 1.000 y 3.000 yuanes dependiendo del nivel de desarrollo, es decir, entre 140 y 400 y pico dólares, por debajo del cual suele caer una multa de hasta 70 dólares y entre 5 y 10 días detenido. Una vez más, hablamos de robos sin violencia y sin formar parte de una mafia. O sea, ahí podrían entrar los carteristas de toda la vida, que también hay en China. Es posible que a muchos de vosotros un robo de 200, 300 o 400 dólares no os parezca gran cosa, pero en las zonas más necesitadas del campo, 140 dólares pueden ser los ingresos de un mes. Si os acordáis, hace unos años la madre de Lele decía que gastaba unos 50 dólares al mes, aunque bueno, ella es muy ahorradora. Entonces, a la vista de esos castigos, a mí me parece que podría resultar tentador para los ladrones que vivan sobre todo en zonas con menos cámaras. A lo que voy es que si hubiese gente realmente necesitada y no tuviese otra salida que la de robar, podrían ir tirando con ese tipo de pequeños golpes. Y si les pillan, pues no les va a caer más que una multa y unos días a la sombra. Que sí, que en muchos otros países ni eso, pero no se van a pegar 10 años en prisión. Es decir, cuando hablamos de robos de ese nivel, cosas no muy caras pero que fastidian mucho y te dan cierta sensación de inseguridad, el Código Penal no ejerce un papel tan disuasorio como el que imaginaba yo, al menos. Además, cuando se trata de personas que han tenido que apropiarse de lo ajeno para sobrevivir, que son cada vez menos, no es raro que se les perdone por haberse llevado comida, por ejemplo. Por mucho que algunos intenten deshumanizar a los chinos, ellos también sienten compasión y como en prácticamente todas partes del planeta reina la regla de oro, trata a los demás como te gustaría que te tratasen. China es un país con leyes muy estrictas en algunos aspectos. Yo estoy en contra de la pena de muerte, pero eso no impide que, por ejemplo, un frutero al que le han quitado unas naranjas o el policía de turno se sepan poner en el lugar de una persona muy necesitada. Esa imagen de que la policía china siempre actúa de forma maligna es más propia de los dibujos animados que de la realidad que llevamos años documentando. De hecho, en China también es muy raro que los agentes vayan armados, y mi impresión es que los ciudadanos no suelen sentir miedo en su presencia, aunque eso no quita que haya casos de violencia policial, como en casi todas partes. Por supuesto, habrá quienes seleccionen y se queden solo con aquellos casos que confirman esa idea de los policías chinos como autómatas draconianos, pero cuidado porque eso también se puede hacer con otros muchos países. No basta solo con analizar las leyes, también hay que ver cómo se aplican. En China las cosas se empiezan a poner serias a partir de entre 100 y pico y 400 y algo dólares, dependiendo de la zona. Sobre todo, como he dicho antes, si el robo se realiza con violencia
denuncia como parte de una banda criminal o con reincidencia. En esos casos sí que se aplica el Código Penal de manera que disuada a cualquiera con ideas similares. Es decir, se te tienen que quitar las ganas de hacer algo así al ver las condenas que acarrean. Por robar un iPhone nuevo, que equivaldría al salario medio de unas cuantas capitales de provincia, podrías pegarte hasta 3 años en la cárcel. Eso es lo que dice la teoría, pero hay casos reales similares en los que el ladrón se ha librado pagando una multa de 3.000 yuanes y devolviendo el móvil. En ese caso su valor era de unos 5.000 yuanes, bastante más que el salario medio en esta localidad. Pero hemos visto otro caso de móvil valorado en unos 3.000 yuanes que se saldó con multa de 2.000. En ambos casos hablamos de gente que roba en la calle y sin violencia. Si es tu segunda o tercera vez, entras a una casa, vas armado o te pones violento, la cosa cambia. Pero el castigo por tu primera vez no me parece draconiano precisamente. Si el robo se lleva a cabo con armas sin haber causado daños, son entre 3 y 10 años de prisión más multa. Seguramente ese es uno de los tipos de delito que más afectan a la sensación de seguridad de la población. Y en este país las autoridades han determinado que si lo practicas, en principio no te puedes librar de la cárcel. Ahora bien, como en todas partes, luego habría que prestar atención a los detalles del delito. Por cierto, cuando alguien se lleva tu móvil o cualquier otro bien, la policía procede a tasar su valor, y eso a veces se hace recurriendo a plataformas de comercio electrónico y de segunda mano. Y en caso de que sean recuperados, también los puede tasar un notario. Vamos con algo más serio. ¿Qué ocurre si robas un coche? Eso supondría pasar a la siguiente categoría, la de robos por un valor de entre 30.000 y más de 100.000 yuanes. 100.000 yuanes, unos 14.000 dólares, están por encima del salario anual en muchas capitales de provincia. Legalmente constituye una gran cantidad o una cantidad enorme. En ese caso hablaríamos de entre 3 y 10 años de prisión más una multa. Una vez más, esto es lo que dice la teoría, que no tiene por qué corresponderse con la práctica. Por lo que hemos leído, si es la primera vez, con coches baratos que apenas superan el umbral, puede suponer menos de un año de cárcel. Por ejemplo, hemos visto un caso de robo de vehículo valorado en casi 6.000 dólares, no era la primera vez, y se saldó con 2 años y 4 meses de prisión más multa de 4.000 dólares. Otro caso más para que os hagáis una idea, robo de coche de gama alta valorado en casi 60.000 dólares. El ladrón utilizó documentación falsa, eso seguramente es un agravante, pero al haber recuperado el coche le metieron multa de 10.000 yuanes y 4 años de prisión. De lo contrario, podrían haber sido hasta 7. Con este tipo de penas yo creo que sí hay un efecto disuasorio, pero en muchos casos no implica pegarte toda la vida en prisión. Vamos a ver otro caso de la misma categoría, pero formando parte de una organización criminal. Un grupo de 6 personas que robaron cables de cobre valorados en unos 90.000 yuanes. Pues los dos principales responsables recibieron 3 años y varios meses de prisión más unos 1.500 dólares de multa. Tampoco es una barbaridad, pero en este nivel ya es muy difícil que te libres de la cárcel. Por ejemplo, a los miembros de la banda encargados de vigilar si venía alguien les metieron 8 meses y 1.000 dólares de multa. Por lo que hemos leído, los robos organizados de ese tipo suelen tener condenas de entre 4 y 7 años de prisión. Y si eres cómplice, entre 2 y 3 años, aunque existe la posibilidad de que se suspenda. Ahora vamos con otro tipo de robos que pueden generar mucha sensación de inseguridad entre la ciudadanía, aquellos en los que entran a tu casa. Para empezar, el allanamiento de morada es un delito en sí mismo. Si te denuncian, pueden caerte hasta 3 años de cárcel, aunque no se suele llegar a ese extremo. Lo más normal es que se solucione con una multa. En un caso de 2021, el ladrón entró a la vivienda, se llevó 800 yuanes y algo de licor y tabaco que también consumió allí mismo, por lo que recibió 6.000 yuanes de multa y 6 meses de prisión condicional, así que al final no estuvo a la sombra. Otro caso de 2023, allanamiento de 3 viviendas y robo por un valor de 4.800 yuanes, es decir, casi el salario mensual de muchas grandes ciudades. Y como no era la primera vez, le cayeron 10 meses de prisión de la que no se libró y 2.000 yuanes de multa. Afortunadamente hoy en día no hay mucho temor a que ocurran este tipo de delitos. Si venís a China os daréis cuenta de que muchas casas construidas en décadas pasadas tienen barrotes en las ventanas, pero eso se debe principalmente a los estragos que causaban las bandas de ladrones en los años 90.
80. En esa época los robos supusieron entre el 60 y el 80% de los casos penales. Vale, ya hemos visto que el tipo de robos más comunes no se pagan con cadena perpetua ni nada parecido. Y desde 2011, cuando cambió el código, no se contempla la pena de muerte para casos de robo, siempre y cuando no resulten en la pérdida de vidas humanas, entonces hablaríamos de homicidio. Si seguís las noticias de ciertos medios chinos, sabréis que no es raro que los políticos más corruptos sean condenados a cadena perpetua o incluso a muerte, pero esta última se suele conmutar por prisión de por vida o por varias décadas a la sombra. Si hay buen comportamiento, igual que con otros muchos delitos, se pueden reducir las condenas, pero esos casos legalmente no son de robo, sino de corrupción. Ya sé que luego está la cuestión de la videovigilancia, sobre la que hay todavía más desinformación, pero ese es un tema para otro vídeo. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o ayudarnos a través de Patreon, donde tenéis más contenido como las clases de mandarín de Lele y directos exclusivos. Muchas gracias y hasta pronto.